Pero claro, como ellos son el pueblo elegido, y lo digo con insistencia y con claridad para que lo entiendan, ellos se consideran el pueblo elegido, se los dice la Biblia, digo aquí porque está aquí la Biblia, ustedes son el pueblo elegido, amado por Dios, son la raza superior, entonces ustedes pueden hacer lo que quieran, se los dice la Biblia y después lo reafirmó y lo codificó el Talmud. El Talmud te dice nosotros podemos hacer lo que querramos. Estamos por encima de la ley. Por eso es que los expulsaban de todas partes del mundo, no por otra cosa, a lo largo de la historia, porque siempre se han considerado por encima y diferentes y superiores al resto. Por tanto, cometían delitos, cometían abusos, cometían estafas, etcétera, etcétera, que la cristiandad los condenaba. Por eso los echaron siempre de Inglaterra, de Francia, de España, de Italia, todas partes, de Rusia, porque mira, hay una filmación que he mostrado aquí, hace unos pocos años, 4 o 5 años, los echaron de una comunidad indígena de Guatemala, una comunidad indígena de Guatemala, está la filmación, quieren después la busco, donde el consejo de la ciudad, del pueblo en realidad, pueblo indígena, indígenas, campesinos, mucha gente que no tiene nada para ser antisemita, había una comunidad extremista religiosa judía, de esos todos de negro, con los pelitos, y siempre, que eran tan agresivos, tan despreciativos y tan conflictivos en la comunidad, que la comunidad en el consejo, está filmado, deciden expulsarlos de esa comunidad. Y esto fue lo mismo que pasó a lo largo de 2000 años. Te contarán que es porque la gente les tiene envidia, porque tienen mucho dinero, porque ellos son muy buenos. Nada que ver, eso es un mito que no existió en la historia. Yo soy historiador, especialista en la Edad Media. Esto no ocurrió nunca. Siempre se los expulsó de todos lados porque eran malos vecinos, malos convivientes, y les gustaba vivir aislados, porque así lo dijo Bernard Lazare, el historiador judío francés, quien dijo, esto ha sido culpa de los rabinos que nos han obligado a sentirnos diferentes, superiores, exclusivos, y por tanto nos han obligado a vivir separados, aislados. Por eso, en las ciudades europeas, las más importante, siempre hay un barrio que se llama la judería. La judería. Tú hoy existen, vas a Barcelona, vas a Valencia, vas a Madrid, y en Francia lo mismo, etcétera. La judería. ¿Por qué? Porque ahí vivían los judíos, pero no porque alguien los pusiera ahí en el gueto. No es así, no es así, te han mentido, te han engañado las películas y la tergiversación. Vivían ahí porque los rabinos les decían, tenemos que vivir ahí, separados. Por ejemplo, no se les iba a ocurrir nunca a los rabinos autorizar, porque ellos codifican la vida civil y social de los judíos, que una chica judía se casara con un no judío, o que un no judío, o que un judío se casara con una goy, una no judía, o que no fueran excluyentes, o que no circuncidaran a sus hijos. Hoy en día la mayoría de las familias judías, hoy en día tienen un bebé y lo circuncidan, es decir, le quitan una parte del prepucio de su órgano sexual, dicho de esta manera. O sea, un ritual, horriblemente, le cortan allí, le sangran todo, lo hacen un rabino. Hoy en día, en las ciudades más civilizadas del mundo, en París, en Roma, en Nueva York, ¿no? En una caverna, allí en Kazajistán. No, allí, ni en Afganistán. No, aquí. Por eso a Javier Milei, que ha dicho que él se va a convertir al judaísmo, él ha dicho que le falta, le han preguntado, le han dicho, bueno, ¿ya te has convertido al judaísmo? No, me falta la prueba de sangre, un corte. Bueno, esto han sido los judíos a lo largo de los años. Son los Lev Tahor, una comunidad de judíos ortodoxos que se ha visto obligada a recoger sus cosas y a abandonar la que era su casa desde hacía varios años, el pueblo guatemalteco de San Juan la Laguna. 230 personas, la mayoría de ellas extranjeras, que han tenido que exiliarse por desavenencias con los habitantes indígenas locales. Creo que ellos tomaron de acusar y todo eso, algo que nosotros no hicimos legalmente como guatemaltecos, la mayoría de los de que estábamos aquí, y también los extranjeros, ¿verdad? Tienen el derecho de estar en donde queramos estar, media vez respetemos las leyes del país. Nosotros no queremos otro holocausto judío, por eso salimos de esta forma, rápido, sin pensarlo, y tristes, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, 7 años de estar viviendo aquí.
El Consejo de Ancianos de San Juan afirma que tomó la drástica decisión porque los ortodoxos rechazaban a los pobladores locales, la mayoría mayas, negándose a saludar, mezclarse e incluso hablarles, además de acusarles de molestar a los turistas y tratar de imponer su religión y costumbres. Los miembros del Left Tahor, que profesan una austera forma de judaísmo y al que algunos medios israelíes califican de talibanes, denuncian que les habían insultado y amenazado con echarles a la fuerza.